a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Patrocinan este programa. Que tal? Benvidos á Escola de Pais. A dislexia pode definirse de forma xeral como un trastorno específico e persistente da aprendizaxe da lectoescritura. Trátase, polo tanto, dun problema que normalmente xorde nas primeiras etapas da vida e que, se non se detecta a tempo, a longa, vai a producir graves problemas na formación dos máis pequenos. Desto é do que imos a falar hoxe, precisamente temos para iso a Concha David, directora de aprenderaeducar.org. Benvida, Concha. Hola, bien hallada, Alba. Temos tamén a Pía Deaz, ela ven en calidade de nai de nenos con dislexia, benvida. Hola, gracias. E a Paula Outón, profesora na Universidade de Santiago, especialista en dislexia, benvida. Hola, buenas tardes, benvida. No programa de hoxe, como dicía, imos tratar de explicar en profundidade que é a dislexia, pero ademais tamén cales son esos síntomas, non? Que vemos, o sea, como vemos, como detectamos que os nenos teñen un problema e tamén, o máis importante, como debemos actuar cando vemos isto. Empezamos contigo, Paula, se che parece, contanos como profesional do tema, ¿qué entendemos por dislexia? Vale, la dislexia es una dificultad específica en el aprendizaje de origen neurobiológico, que se caracteriza principalmente por dificultades en la exactitud lectora y ortográfica, es decir, cuando los niños tienen que leer una palabra o escribirla, por ejemplo, la palabra papá, pues que escriban papá y que no escriban popó o bobó o otra palabra que no se corresponde con la palabra que deben escribir o leer. Es decir, se caracteriza por dificultades en la exactitud lectora y ortográfica y en la fluidez lectora. Son niños que leen más despacio de lo que les corresponde por curso académico, por edad cronológica, y leen sin expresividad, sin ritmo, sin entonación. Cuando los niños adquieren el código escrito, los disléxicos adquieren el código escrito y ya empiezan pues, a leer con exactitud, la dificultad que queda es la falta de fluidez lectora. Esta dificultad puede manifestarse pues, en distintos grados. Podemos encontrarnos niños en que nadie duda que son disléxicos, que tienen muchas dificultades con la lectura y la escritura, cometen muchos errores al leer y al escribir, y niños que pasan totalmente desapercibidos por sus padres y por sus profesores, ¿no? Claro, porque como detectamos que o noso fillo ten un problema ou que é outra cousa? É dicir, en que momento nos debemos, digamos, preocupar? Pues cuando el niño se está iniciando en el aprendizaje de la lectura y la escritura y empieza a tener dificultades para aprender las letras, ahí es cuando el profesor debe pues, estar pendiente de si el niño va adquiriendo ese aprendizaje o se va quedando atrás. Si en ese momento se va quedando atrás, cuando tenemos que reforzar ese aprendizaje para que el niño pueda llegar a adquirirlo. Es en el momento de pues, los 5 años, 6 años, depende del colegio, cuando se inicien en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Pía, temos a ti como mellor exemplo de saber o que é a dislexia. Bueno, eres nai dun neno, non? E dunha nena con dislexia. Sí. La diferencia es que la niña, la chica ya tiene 24 años, entonces era una época, claro, cuando empezó ella con las dificultades. En el colegio nadie sabía lo que pasaba, entonces yo lo que notaba es que esta niña no quería estar en clase, porque claro, seguía un ritmo de lectura, un ritmo que ella no era capaz de seguirlo. En casa, cuando empezó a escribir, bueno, era muy notorio porque las palabras estaban prácticamente al revés, se comía letras, unía palabras. Entonces ahí ya me llamó la atención. Entonces, claro, intenté ayudarla como pude, porque claramente en el colegio no había una orientación, no lo detectaron. Entonces yo tenía unos amigos que tenían un gabinete, le llevé por allí y me dijeron que clarísimamente, además tenía dislexia y discalculia, o sea, tenía las dos cosas. Los números eran totalmente al revés. Perdona, un inciso, sí. Aclarar que a discalculia é unha dificultade non a hora de entender calquer tipo de proceso matemático, que está un pouco tamén relacionado, non, ca dislexia, como decías. Sí, bueno, hay veces que no, porque hay veces que los niños es solo una parte, los números perfecto, sí. Pero aquí era... Luego había un tema que ya me pasó con la mayor y luego, claro, con el pequeño, que tiene ahora 10 años,
cuando era pequeño en el colegio empezaban los niños a leer y entonces decían vete leyendo, y cuando llegaba él lo saltaban, claro, porque el pobre, o sea, no era capaz de seguir la lectura. Entonces me decían, no, es que no atiende y tal. No, empecé a estudiar de todo esto, a ver un poco. Entonces yo les iba diciendo en el colegio, mira, a lo mejor con que ponga un folio sobre el resto del texto y se centre en la línea que está leyendo, probar a ver. Porque él me decía, es que las letras bailan, o sea, las letras se mezclan. Yo no era capaz. Entonces empezamos con ese sistema, poner el folio, yo les decía tenerlo con calma. Luego yo también le busqué, por ejemplo, para hacer las letras y todo, imprimí unos folios con la cuadrícula grande para que cada letra fuera en su sitio, porque si no, no sabía los espacios. Luego también a la hora de escribir, yo veía que para él era un suplicio, o sea, un suplicio. El pobre crío quería escribir, pero claro, no era capaz. Y tenía un trazo precioso, porque por ejemplo es un crío que dibuja de un solo trazo y sin borrar. Entonces decía, no es un problema de que sepa manejar el lápiz, o sea, tiene esa motricidad buenísima, pero eran las letras. Luego hacía las P's, eran Q's, las B's eran un lío, las B's eran la D, tenía un lío. Entonces, más que nada yo me empeñé, busqué, contacté con Agadís, que fue un gustazo, luego me metí en internet, luego vi películas, bueno, hice informes de todo. Luego Mira, aí, o que acabas de decir de Agadís, que é a Asociación Galega de Dislexia, e quería que me explicaras ti que estás dentro da asociación un pouquiño cal é a función desta asociación, porque seguramente que hai moitos pais que teñen este problema e que non saben que existen este tipo de asociacións. Pues Agadix es como un ángel de la guarda, o sea, tú con un niño así estás perdido. Porque claro, a mí me decían, pues en el colegio te ayuda, en el colegio tal, no, hay veces que no, o sea, depende muchísimo del profesor, depende de la experiencia que tenga, de la formación que tenga. Pero claro, hay profesores que se encuentran con un niño que no escribe o que no lee y dicen, no, es que este niño es torpe. No, claro. Entonces tú empiezas a buscar, a ver quién me puede echar una mano, dónde me pueden... Estás perdido, ¿eh? La verdad es que estamos bastante perdidos los padres. Después piensas, a ver si es también una cosa que me estoy inventando yo, y es que el niño no es, vamos, no es ágil o lo que sea. Sí. Y Agadix, pues yo contacté a través de Virginia Ruano, yo creo que fue, que montaron esta asociación a nivel gallego. Fui a una reunión, me encantó, porque fue la primera vez que me sentí comprendida, la verdad, porque es una pelea, o sea, los padres lo tenemos crudo, lo tenemos crudo. Y entonces aquí empezaron a aconsejarme, tenemos un grupo, nos mandan información, a dónde dirigirte, qué hacer, cómo ayudar, qué puedes pedir en el colegio, qué puedes exigir en el colegio, a dónde te puedes dirigir para ayudar a ese niño, porque te sientes muy perdido. O sea, a mí la sensación, la peor sensación como madre era eso, estar perdido, como luchando tú contra molinos de viento y no tienes comprensión. Lo bueno de esto es que... ella no lo ha dicho, pero lo voy a decir yo, es madre de 9 hijos, eso tiene cátedra, ¿no? Entonces ahí en ese sentido creo que es una gran madre coraje y ha pasado, el chico fue el último, ¿no? Me da la impresión, por la edad, que es el más pequeño. Entonces ya había visto los 8 restantes y además ya tenías un poquito también, que nos lo contarás después, la experiencia con la hija mayor, que efectivamente también había tenido dislexia, pero que de alguna manera... una que no lo habían sabido tratar y otra que ella puso todo su tesón. Yo hablaba con ella antes, con la chiquita que está afuera, y me decía que realmente había sido una motivación personal. Ella sabía que quería estudiar y que quería hacer algo en la vida, y entonces ese afán de superación, que eso también es bueno. Algún día hablaremos aquí de las familias numerosas, porque esto de tener ahora un hijo o 2 a veces los hace que sean demasiado egoístas, demasiado tiranos, y seguro que en ese aspecto tendrán mucho que enseñarnos. Pero dicho esto, hablabas, y yo quería también señalar que efectivamente gracias a la lucha de asociaciones como Agadís en este caso, o ADAPO, por ejemplo, en el caso de los niños con TDA, se ha conseguido llevar ese problema a la conciencia del profesorado, y en ese sentido, hombre, pues hoy contamos aquí con Paula Outon, que es, bueno, pues digamos un miembro destacado de la Universidad de Santiago, de la Facultad de Ciencias de la Educación, que nos podría decir mejor, hay un protocolo. ¿Cuál es el problema? Que ese protocolo, lo mismo que en los de TDA, muchísimas veces no se aplica. Por desconocimiento del propio centro, de las propias direcciones de los centros, centros orientadores. A mí me ocurría el otro día con un tema de TDA.
Es decir, me decían, yo le dije, mira, este niño necesita más tiempo para hacer el examen y eso está recogido en el protocolo. Ah, pero hay un protocolo, esto me lo decía una orientadora. Es que les falta formación. Yo creo que tanto al profesorado como a los orientadores falta formación en las universidades acerca de ese trastorno y luego formación continua del profesorado y de los profesionales de la orientación, que son los que van a diagnosticar a estos niños. Van a diagnosticar y luego van a intervenir con ellos. O sea, que desde o teu punto de vista non hai suficiente formación por parte dos profesores para tratar este trastorno, ¿no? No. De hecho, pues por ejemplo, la dislexia se da en la materia de dificultades en el aprendizaje y trastornos del desarrollo, pero es una materia cuatrimestral y se da junto con muchas otras dificultades y otros trastornos del desarrollo. Entonces, la información que les puedes dar al profesorado es mínima. E cal sería ese protocolo a seguir que deberían saber todos os educadores? Bueno, deberían ser capaces de detectar el problema. El profesor no tiene a lo mejor por qué saber llevar a cabo una intervención especializada en este campo, ¿no? Pero sí, por lo menos, tener una formación mínima para poder detectar el problema, saber cuáles son las manifestaciones que tiene un disléxico en las distintas edades y cuando él observe eso en su aula, solicitar ayuda al orientador para que el orientador pues, evalúe a ese niño y confirme si ese niño tiene un diagnóstico o no de dislexia y a partir de ahí diseñar una intervención para ese escolar, adaptada a las necesidades de ese niño. A miña pregunta é como deberían entonces tratar académicamente falando a ese neno? Vamos a ver, la intervención en la dislexia debería centrarse en primer lugar en lenguaje escrito. Y me gustaría señalar esto porque, bueno, hay programas que no se centran precisamente en la lectura y la escritura, sino que trabajan aspectos que pueden estar relacionados con la lectura y la escritura y que el niño va a mejorar en esos aspectos, pero no va a mejorar en su dificultad principal, que es el lenguaje escrito. Entonces, la intervención tiene que centrarse en lectura y escritura. Luego tiene que utilizarse una metodología multisensorial, que el niño adquiera el código escrito a través de distintos medios sensoriales. A través de la vista se le enseña pues, la forma de las letras, acompañándola pues, de tamaños más grandes, de colores llamativos, de imágenes. A través de la audición le enseñamos al niño que esas letras tienen unos sonidos, tienen unos fonemas. A través del tacto le enseñamos la forma de las letras y a través del movimiento también que el niño toque la letra y que pueda reconocer la forma que tiene. Entonces, esos tres aspectos, el nombre, el sonido y el trazo de la letra se deberían trabajar, para trabajar lo que sería la exactitud lectora y ortográfica. Es también recomendable pues desarrollar lo que se llama la conciencia fonológica, que es la capacidad para reflexionar y hacer consciente al niño que las palabras que decimos o que oímos están formadas por unidades sonoras más pequeñas. Porque el niño cuando se enfrenta pues, a una palabra que tiene que leer o que tiene que escribir y no forma parte de su memoria visual, pues puede recurrir a la consciencia fonémica y ser capaz de decodificar esa palabra. No, sí, hay una cuestión. Estos niños, dentro del protocolo establecido por la Xunta, por la Consellería de Educación, por ejemplo, para ser tratados por pedagogas, la propia orientadora del centro, porque claro, hay una cuestión, hay muchísimos padres que no tienen la formación que seguramente tenías tú para poder detectar que el niño tiene un problema y la mayoría de las veces se convierten en los trastos de la escuela, ¿no? El típico traste que decimos, este no está haciendo nada y no está haciendo nada porque realmente no puede, no porque no quiera. Claro. Entonces, existe un protocolo a seguir con ellos en el campo de los exámenes, por ejemplo, creo que sí que sí. Lo hay, y sería bueno que lo explicásemos. No tenemos un protocolo aquí en la Comunidad Gallega. Sí que hay otras comunidades, claro. Pues es un tema bueno para apuntar con el consejero, que lo tendremos aquí en breve. Entonces, claro. Pues sí. No hay un protocolo de detención ni un protocolo de intervención, no hay.
De hecho, pues las asociaciones están luchando en eso, en que la dislexia no solo aparezca reconocida ahí en las leyes educativas de que son niños que tienen dificultades específicas en el aprendizaje, sino que se concrete qué medidas hay que seguir con esos niños. Como se hizo con el TDA, por ejemplo. Como se hizo con el TDAH, sí. Tanto en lo que es en el diagnóstico, a ver qué pruebas tengo que aplicar, qué criterios tengo que seguir para diagnosticar a un niño que tiene este trastorno, como de cara a la intervención. Me encuentro con una dificultad de actitud lectora y ortográfica, ¿cómo la trabajo? Me encuentro con una dificultad en la fluidez lectora, ¿cómo la trabajo? Pues todo eso debería de establecerse y regularse. Claro, porque non se pode pedir a un neno con dislexia que siga o ritmo, non, do resto dos compañeiros. Claro, no puede, y además otro de los problemas, claro, se va frustrando, claro, evidentemente, porque es que además la cuestión es, incluso el tiempo de examen es diferente, es decir, no puede lo que un niño, digamos entre comillas, normal, que no significa, es que el empleo de las palabras en estas situaciones es complicado, ¿no? Pero lo que un niño en situación normal realiza en una hora, el niño que tiene un trastorno, porque al fin esto no es un problema, pero es un trastorno, le lleva más tiempo. Va a tardar más. Va a tardar más, del orden de media hora o 3/4 más. Claro, y luego la angustia que también trabaja en su contra, porque se ven impotentes, con lo cual, exactamente. Entonces, también la evaluación de este tipo de niños debería de ser diferente, tratando más el esfuerzo, ¿vale?, que lo que es el resultado final, entiendo yo. Claro. O evaluando de otra manera, o sea, simplemente, o no insistiendo tanto en la lectura. O sea, es que nosotros, por ejemplo, claro, lo que dices tu familia numerosa, eso es una gozada, ¿no? Porque ya el otro tiene una experiencia, el otro no sé qué, entonces todos colaborábamos. Y con Roque era, a ver, para las letras, pues una bandeja la llenamos de arena y con el dedo, pues vamos a, sobre la arena, dibujar las letras, pues vamos a hacer esto. Pero él llegó un momento que a mí me dio mucha pena, porque con 6 años me dijo, mamá, es que yo soy tonto. Madre mía. Claro. Porque a veces ¿Por qué? Porque todos leen, porque todos siguen el ritmo, porque todos escriben como Dios manda. Y luego que el material, yo decía, insistí siempre, o sea, ¿por qué tenemos que enseñar siempre a través del libro y el tal? Vamos de otra manera. O sea, este niño... niño... En caso, perdona que te interrumpa, tú dijiste a los profesores bueno, que tenía dislexia... Claro, yo enseguida ya me puse en marcha y dije, aquí hay que averiguar qué pasa, porque cuando ves a un niño angustiado, a mí yo dije, vamos a ver, o sea, es más, una vez estaba el niño escribiendo, la profesora delante, y yo le veía al niño angustiado, era la hora de recoger y seguía escribiendo. Y yo entré y dije, vamos, ahora mismo te relajo, hijo mío. Y delante de la profe cogí la hoja y le dije, ¿verdad que no nos importa nada cómo esto? Le rompí la hoja. Y dije, no nos importa si escribe mejor, peor o regular, pero vamos a relajarlo. Porque el niño se angustia, el niño se estresa, el niño ve que no sigue, yo soy tonto, yo no soy capaz de seguir. No, eso hay que evitarlo. Entonces, no caso dos profesores non reaccionaban. Vamos a ver, hay profesores con experiencia y lo que dice ella, y hay profesores con formación que lo captan. Hay profesores que no tienen formación y que este niño a esta edad tiene que escribir. Luego, si no escribe, algo falla, pero no se plantean más. O sea, es que el niño, pues nada, refuerzo en casa, o es que no lo atendéis lo bastante, o es que no hace los deberes. Quiero decir, te sientes, en ese momento yo desde luego no me sentí apoyada, que alguien venga y me diga, mira, es que este niño tiene este problema, no te preocupes, vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto. No, estás un poco vendido, entonces vas dando palos de ciego y vas tentando cosas. Yo, claro, el niño, por ejemplo, todo lo que es auditivo lo aprende genial. Luego querían que aprendiese las tablas de multiplicar y dije, no las va a aprender. Es más, se las voy a imprimir plastificadas y que las tenga delante. Y si tiene que hacer un ejercicio, que consulte. No pasa nada. Pero no las va a aprender. Digo, no las va a aprender. No pasa nada. Y el día de mañana todos tenemos una calculadora, o sea, no pasa nada. Entonces, claro, te sientes... Yo enseguida lo empecé a llevar a un gabinete para que le ayudasen con todo esto... pero es un niño que todo lo que oye le queda grabado. El trazo lo maneja perfectamente, puede dibujar con bolígrafo perfectamente y no borra, y tiene un trazo maravilloso. Y había otro problema ahí, entonces ahora estamos peleando eso, con la lectura. Yo he buscado libros adaptados, los he buscado yo en una asociación en Vigo, y se los he comprado. ¿Por qué? Porque no traen tantísima paja que el niño se pierde, porque los libros ahora, no sé si viste un libro de primaria, pero un libro de primaria es mira, comprende, observa, no sé qué, saca la conclusión, se pierden. Entonces vamos al grano.
Yo empecé haciéndole yo los resúmenes de los temas. Claro, este niño está ahora en cuarto de primaria. Pero hacer los resúmenes de los temas tiene delito, ¿no? Entonces, claro, encontré en Vigo un sitio que hacen los libros de texto adaptados. Es una maravilla, por colores, viene muy bien hecho el resumen. Y el mismo ejercicio, pasar la página, ya viene en el mismo libro. Entonces, genial. Pero claro, ¿quién te ayuda en todo esto? Es lo que decíamos, protocolo. Búscate la vida. Búscate la vida. Y la mayor se buscó la vida. O sea, la mayor, claro, era hace muchos años, claro, la mayor se buscó la vida. Entonces tenía el libro aquí, el folio aquí, bolígrafos de colores, y voy a resumir esto que yo he entendido, que he subrayado con mis palabras. Y así, y ahora mismo está en tercero de carrera, pero ¿quién se lo ha peleado? Ella. Claro. Ahora mismo estaba hablando contigo y ella no sabía que había un servicio de atención a la universidad para personas que tienen necesidades educativas, ¿no? Entonces yo le decía que acudiese al servicio, que hablase con el encargado que lleva ese servicio, para que él se ponga en contacto con el profesorado y puedan adaptarle la metodología de enseñanza. Pues mira, también es una... Ya, claro, pero hay que saberlo. Claro. Y en este caso, Esto es lo que por eso no también sabemos. estos programas vienen bien, porque habrá muchos papás que no sepan qué Pero es lo que está seguro. pasando con su hija o con su hijo, y de esta manera pues se les puede encender la bombilla y decir, a ver si resulta que el niño tal. Porque además, una de las cuestiones importantes en esto, según he leído, porque evidentemente yo no soy una persona formada ni conocedora en este tema, pero preparando un poco el programa, lo que sí he observado o he leído es que es muy importante la detección cuanto antes mejor. Claro. Como en casi todas las cosas, ¿no? La detección pronta es lo más interesante, porque de esa manera también evitas lo que tú decías antes, la frustración del niño, sí, incluso la propia frustración tuya como madre, decir, ¿qué le está pasando a mi hijo? Es muy triste que un hijo te llegue a casa y te diga, mamá, es que yo soy tonto. Eso es lo más terrible que le puede ocurrir a un niño, ¿no? Entonces, en ese sentido, sería interesante que las personas que tengan un problema de estas características se dirijan en principio a Gadis, que es lo que tú me dices que han sido como vuestros ángeles de la guardia. De verdad, ¿no? porque además tendremos aquí a la presidenta de Agadís un día para que nos lo cuente, ¿verdad, Alba? Claro. Yo pienso que es importante, porque además esto viene también, fíjate que a mí este programa no se me había ocurrido hasta que tuve dos situaciones con dos niños. Nosotros sabéis que lo que llevamos son problemas de conducta, ¿no? Y claro, asociado a la dislexia puede venir un fracaso escolar. Y asociado a ese totalmente viene un fracaso escolar si no se interviene a tiempo. Claro. Sí. Y detrás de ese fracaso escolar viene también un trastorno de conducta, que es a lo que nosotros nos dedicamos fundamentalmente. Entonces, un caso muy parecido de un niño, pero claro, un niño que ya no era un niño, es un adolescente, con 15 años, que me dijo en el despacho, es que yo no estudio porque soy tonto. Pues mira, la dislexia, para diagnosticar una dislexia tienen que tener una capacidad de aprendizaje normal. Es decir, la inteligencia tiene que ser normal, si no, no podemos hablar de dislexia. Entonces, eso es lo que hay que primero explicarle al niño. Mira, tú no eres tonto, tú eres un niño inteligente, lo que pasa es que tienes un problema. Tienes un problema con la lectura y la escritura. Pero lo que es triste, fíjate, lo que sigo viendo triste es que tengamos que recurrir a Gadix, que tengamos que recurrir a, bueno, pues eso, formación o buscarte la vida. Que la pena es que los profesionales de la enseñanza no salgan, no digo con mucho, pero un mínimo de formación en este sentido, un mínimo. Mira, hasta hace muy poco, vamos a ver, yo siempre rompo aquí una lanza en favor del profesorado por varias razones, ¿vale? Porque hoy en día lo tienen muy complicado, muy, muy complicado, porque hay una pérdida de valores y hay una pérdida de respeto hacia el profesorado. Entonces yo siempre rompo una lanza a favor. Pero dicho esto, también es verdad que siempre hablamos del acceso al mundo educativo por parte de los profesionales, que no es el mejor posible, o pienso que no lo es. No lo es. Mira, hasta hace muy poco se iba a magisterio con la puntuación más baja o incluso sin selectividad. Claro, personas que no pensaban que no entran en otros... Exacto. Y hay dos profesiones que son fundamentales en la vida de todos los seres humanos, que es servicios sanitarios, ¿vale? Y servicios educacionales o educación. ¿Por qué?
Porque este mundo que no sé hacia dónde va, y no es que yo venga hoy en plan pesimista, pero es lo que vemos todos los días, y si no, bueno, pues ahí tenemos Manchester, etcétera, 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 o el señor que falleció de un puñetazo en un paso de peatones. No sé, sinceramente, hacia dónde va. Precisa de profesionales bien formados, y en España, desgraciadamente, la educación parece relegada a un segundo término, como parece que se relega también la sanidad, ¿no? Pero a mí me preocupa la educación porque una sociedad solo se sustenta a través de la educación. Es decir, si no hay respeto, que es la base fundamental de la educación, no hay nada, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues que, claro, es fácil, antes eran 3, ahora son 4 años de carrera, y después aprobamos unas oposiciones en las cuales cualquiera de nosotros, por muy torpes que seamos, nos encerramos durante 1 año o 2, chapamos como condenados y llegamos a... Yo me he encontrado con profesores que a los alumnos en clase le dicen: mira, hoy no vamos a tener clase porque tengo un problema muy serio, me estoy separando, estoy peleado con mi mujer y mira, podéis hacer lo que queráis. Eso yo lo he oído. Y eso no es didáctico. Tú no puedes trasladar, tú pide una baja laboral y tus problemas personales. Como eso, un montón de cosas. Y cuando se encuentran con un niño, o un niño, por ejemplo, TDA, que no supiera el centro escolar, que había un protocolo para tratarle, un niño que ha abandonado el consumo de sustancias, que ha hecho un curso excelente y que al final se le premia con un par de suspensos por el comportamiento que tuvo en el primer trimestre. Puede ser cualquier cosa, pero pedagógico desde luego no lo es. No. El hecho de que los centros ahora últimamente están acogiendo, pues eso, profesionales de pedagogía y orientadores, ¿no? Fundamental. Pero hasta hace muy poco no había nada de eso. ¿Qué ocurre? Siguen estando saturados. A mí hay orientadores que me dicen: Concha, nos encantaría poder hacer un mejor seguimiento de este alumno, pero no tengo, o sea, pero tengo 200, 300 claro, y de ellos el 40% tienen problemas. Sí. Es decir, no llega con un orientador en los centros, en centros de IES de secundaria, no llegan. ¿Vale? Luego hubo otro problema añadido, es que claro, yo lo veo desde el punto de vista del factor educacional, emocional o de fracaso escolar, y para mí fue un atraso tremendo, os lo veo así desde mi óptica. Paula, tú eres una experta en esto, lo podrás decir, y tú como madre de 9 hijos también, el juntar a niños de 10, 11 años con niños de 15 y 16 años. Creo que no tienen nada que ver lo uno con lo otro y que de alguna manera están realizando aprendizajes que no les corresponden por edad. Sí. Exactamente. Entonces, es todo un cúmulo de cosas. Claro, tú te vas a los países nórdicos, por ejemplo, de los cuales, pues, a través de la escuela Violoncello Blu, pues, me he preocupado mucho en saber cómo funcionaba, y te das cuenta que para llegar a ser profesor no es una oposición, es un trabajo, es decir, que son los 4 años, antes también eran 3, ahora son 4, pero es que aparte de eso después tienen que hacer todo un proceso, es decir, tienen que ir a hacer unas prácticas, después de esas prácticas hay un examen, una evaluación que le llaman ellos, para ver si ese profesor es apto o no es apto, y hay una depuración, y después aún hay un examen final, y no le evalúan los profesores de la universidad en los que ha estudiado, no, quienes le evalúan es un equipo que está formado por dirección de ese centro, por profesores, por alumnos e incluso por padres. Pero también es una profesión muy admirada y muy valorada, y mucho más valorada que aquí. Eso es verdad, y mejor pagada, seguramente. Mejor pagada. Sí, total, es la mejor y más pagada, reconocida, además, o sea, es un reconocimiento. Pero es que además, vamos a ver, pero en este país no hace tanto tiempo que al maestro tenía un reconocimiento absoluto, total, es decir, cualquiera le decía a un tal, y hoy es todo lo contrario, es decir, tú antes llegabas a casa y decías, me han suspendido, y tus padres, bueno, te marcaban ficha y no te movían. Hoy va el padre a quejarse a ver por qué le han suspendido a su hijo. Y entonces, claro, te dices, ¿sabes qué pasa, Concha? Yo también veo un problema, y es que antes en las casas vamos, yo lo recuerdo, por lo menos la educación era en casa, el aprendizaje en el colegio, o sea, mira, tal. Ahora en el colegio, ¿qué pasa? Que además del aprendizaje tienen que educar muchas veces, y eso es muy complicado.
O sea, porque si Eso el es niño... imposible, no es que sea complejo, eso es imposible. Claro, entonces si tú llegas a una clase y los niños no están ni mínimamente, o sea, vienen, es un poquito pues revueltos, que no vienen muy trabajaditos de casa, es complicado. ¿Cómo vas a distinguir luego tú un problema de un niño de otro? O sea, intentas mantener orden y ya bastante te cuesta. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque en este país somos muy tendentes a confundir los términos de autoridad, ¿vale? Totalmente. Con autoritarismo, los términos de democracia con libertinaje, ¿vale? Y hubo un momento en este país en que se dijo café para todos. No, pues mira, los niños no pueden tomar café. Y los niños al profesor tienen que tratarle de usted. Y levantarse cuando entras, no pasa nada. Exactamente, y tienen que mantener unos mínimos de respeto. Claro, cuando nosotros decimos, no, es que el profesor es igual a ti, pues no, mira. Ahí la hemos fastidiado y así tenemos ahora mismo lo que tenemos. Pero claro, volviendo un poco al tema que nos entra, a mí lo que sí que me preocupa, exacto. No, a mí lo que me preocupa fundamentalmente de estos niños es que se pierdan en ese camino de la ignorancia de quienes les rodean, ¿vale? Ese fracaso escolar que no tendría por qué ser tal si efectivamente hubiese un protocolo de actuación. A mí me llama la atención que Agadís es una asociación, como tú bien has dicho, que son como unos ángeles de la guarda, que no sean más escuchados. Y sobre todo, y en esto rompo una lanza en favor del consellero, que yo sé que es una persona tremendamente preocupada por estos temas, porque además incluso en algo le afecta a nivel personal. Con lo cual, no entiendo el por qué no está funcionando ese protocolo en Galicia, si existe en otras comunidades autónomas. Y será una pregunta para hacer... Sí, además. Por Por ejemplo, favor, en esa Cataluña pregunta es sí que buena, lo tienen, en Canarias también, pero bueno, aquí en Galicia pues todavía no. Lo que están tratando ahora las asociaciones es unirse todas ellas y elaborar un protocolo de intervención a nivel nacional, que no solo sean, de hecho, pues Agadís ha elaborado un borrador de un decreto en la atención a niños disléxicos y lo ha compartido con las demás asociaciones para que hicieran aportaciones y mejoras de ese decreto, y ahora se está trabajando en eso. Hay 21 asociaciones trabajando en ese... A nivel nacional. A nivel nacional, para que todas... digamos que todos los protocolos de detección y de intervención se aunan, porque Canarias tiene uno, Cataluña tiene otro. Bueno, pues vamos a hacer un consenso y que haya solo pues un protocolo a nivel nacional. Paula, quería preguntarte, bueno, este é un problema, digamos, entrecomillado, que ten solución a larga, ¿cómo? A ver, el disléxico nace siendo disléxico y muere siendo disléxico, ¿eh? Es un trastorno hereditario. Y vamos a ver, se pueden mejorar evidentemente mucho las dificultades de lectura y escritura del disléxico, pero el disléxico, en momentos en que esté cansado, en situaciones que le creen ansiedad, pues ahí van a aflorar sus dificultades, va a cometer más errores al leer o al escribir, al hablar, incluso se va a confundir con las palabras, pronunciar mal, etc. Es decir, que la dislexia persiste. De hecho, una característica en la definición de la dislexia es que se trata de un trastorno persistente que se resiste a la intervención. Les cuesta mucho automatizar los aprendizajes. Hoy le enseñas una cosa y mañana eso que parecía que estaba consolidado ya se ha olvidado y hay que volver a insistir. Bueno, Pía, contanos un pouco a túa experiencia cos teus fillos. No, yo digo que sobre todo es, yo con los niños, sobre todo con Roque, ¿no?, que es el pequeño, hay sistemas muy buenos. Por ejemplo, que escriba con corrector en el ordenador es genial, genial. De hecho, él tenía imaginación y quería escribir cuentos y quería, venga, y con un profesor, un becario que había en el colegio, que era una monada, pues le dije, mira, le encanta escribir, pero tiene este problema, escribe lento, escribe mal, no hay problema, que escriba el cuento en ordenador y con corrector. Bueno, fue impresionante, porque el cuento era espectacular, aún encima, es que me encantan los becarios además, por eso lo digo, este becario aún encima le dijo, pues Roque, tú mismo dibujas las escenas, porque dibuja muy bien el chiquillo, entonces también hay que estimularles lo que hacen muy bien. Claro, exacto. Entonces este becario fue genial, o sea, le dijo, tú escribes el cuento, que lo escribió en nada, con corrector y él solo, utilizando un lenguaje alucinante,
hizo los dibujos, que se los coloreó. Entonces luego le pusieron título, lo imprimieron, era un cuento de 3 páginas y lo distribuyeron por todo el colegio. O sea, se vino arriba. Claro, eso le da un... Fíjate qué tontería, porque parece Claro, una pero eso le tontería. estimula muchísimo, Pero claro, claro. hay que buscar esas cosas. Entonces, un niño que en clase pues no es capaz de seguir el ritmo de lectura, que no es capaz de seguir el ritmo de escritura, que en los números, bueno, luego hay anécdotas graciosas. También es de familia numerosa, que a lo mejor una persona, lo que decías tú, con 2 niños se agobia. Nosotros ya no nos agobiamos, la verdad, Por no favor. nada. Entonces el niño empezó en fútbol y vamos a fútbol con el niño, ¡guau, qué bien! Y tal, niño, lo hemos metido en un equipo. Pero claro, no nos dimos cuenta. Los jugadores tienen un número y el entrenador le decía, marca el 7. Y entonces el tío, claro, miraba y decía, el 7, ¿cuál es? Claro, pobre crío. Cuando localizaba el 7, que iba viendo camiseta por camiseta, porque claro, el 7 puede ser se confundía. Y cuando lo marcaba ya había pasado la jugada, ya había marcado el gol. Y entonces nosotros nos reíamos y decíamos, muy bien, Roque, a la siguiente ya. Pero bueno, quiero decir que las cosas, claro, tienen dificultades, que tampoco puedes, que yo a veces veo en el grupo, en Agadix, veo gente que se viene muy abajo, que lo ve una gran tragedia. No, por Dios, o sea, yo en eso, conste que además siempre lo digo en el grupo, o sea, esto no es una tragedia. O sea, hay tragedias, esto no lo es. No lo es. Busca apoyos, busca ayudas, métete en Agadix, todo lo que te manden de Agadix, léelo porque es interesante, todos los enlaces, las películas, hay películas que ponéis que son increíbles, que te ayudan a entender muchísimo, y hay películas que nadie conoce, son buenísimas. Tariq Zameen Par. ¿Cómo es? Tariq Zameen Par es una película india, cada niño es especial y es preciosa. Es preciosa. Es preciosa esa película. De Cuenta verdad la que... vida de un niño disléxico, cómo lo pasa en la familia, cómo lo pasa en la escuela, cómo la escuela, los profesores pues actúan con ese niño, luego los padres, la familia lleva a ese niño a un internado. Y bueno, allí conoce un profesor que cambia toda la metodología que hace falta, sí. De enseñanza y el niño aflora, empieza pues, a aprender a leer y a escribir. Y, Perdona, Paula, tiene un título en español esa película. cada niño es especial. Sí. Sí. Ah, porque yo Se creo que llama era... así, cada niño es especial, así que hay que buscarlo para verla. Yo desde luego la buscaré en No, YouTube de verdad que es muy para buena. verla. Es india, entonces al principio parece muy lenta, pero bueno, luego llega un momento que hasta, sobre engancha. todo para los padres que tengan un problema con un hijo, es bárbaro verlo, porque luego este niño, claro, pues es un crack dibujando y una maravilla. Claro, pero tamén para a tranquilidade dos pais hai que dicir que isto non supón ningún tipo de impedimento para que o neno poida chegar a xo que queira. A tua Vamos, filla mi de hija 3, 4 está anos, en era lo que iba a mi ver. hija está en tercero de carrera. Mi Pero hija, quería digo, contarse. hemos recorrido colegios porque había fracaso escolar, pero fracaso estrepitoso, porque aún encima, a veces, claro, la suerte les acompaña. El curso en el que estaba eran todas sobresalientes. Entonces ella, claro, decía, yo cómo voy a entrar en esta clase donde todo el mundo sigue un ritmo. Claro, encima empezaba el inglés, y el inglés es ruso para un disléxico. Bueno, a nosotros una prueba que nos hicieron en Integrate, que lo conoces, bueno, fue genial, porque fuimos, mi marido y yo fuimos a un curso aquí en Santiago para dislexia y todo esto. Y bueno, había profesionales de todo tipo, padres no había ninguno, éramos mi marido y yo como 2 pulpos en un garaje. Pero llegamos y lo primero que hizo el conferenciante dijo, os voy a dictar, coger bolígrafo. Y mi marido y yo dijimos, bueno, estupendo. Nos empezó a dictar en catalán. Claro, nosotros nos mirábamos y decíamos, pero somos tontos, o sea, una palabra, otra suelta. Y cuando terminó dijo, así se sienten vuestros hijos. Claro, fue la primera bofetada que tuvimos, dijimos, caramba, pues es verdad, porque nos quedamos, nos empezó a entrar además como angustia, que sigue dictando y que yo no tengo nada. Esa es la sensación del niño. O sea, yo estoy fuera de onda. Entonces, claro, ¿para qué le vas a poner un dictado a un niño disléxico? Pues déjale con calma, o ponle unos auriculares y que vaya con calma. Hay métodos muy buenos, o que escriba con un corrector en el ordenador, que no tiene por qué escribir y tal, o para leer, pues que lo oiga. Desde que eso, lo por oiga. ejemplo, volviendo a eso, a los TDAH, les permiten hacer los exámenes con ordenador, por ejemplo. Fíjate, los que tienen problemas de disgrafía o de dislexia o discalculia que a pueden los tener. disléxicos en la selectividad también. ¿Ves? Por ejemplo, O sea, la pues selectividad fíjate, sí en que- selectividad sí que sí pueden. pueden Y a lo utilizar un largo ordenador. del curso, digamos, a lo largo de su vida escolar, primaria y secundaria, no, es un absurdo. Claro, no está recogido. recogido. Pero bueno, hay orientaciones, todas las asociaciones tienen orientaciones de cómo intervenir con ese niño en el aula y son medidas que se le pueden facilitar al profesorado y el profesorado pues
puede llevarlas a cabo si quiere, claro. Y qué si quiere. Claro. Porque a veces donde hay un protocolo incluso establecido, les cuesta llevarlo a cabo, donde no lo hay, imagínate el problema. Este es el problema. Yo ahí lo veo, ¿verdad? Claro, sí. Porque les cuesta un poco cambiar el chip de su metodología. El chip de la metodología. Es que la metodología entera había que darle un vuelquillo, un cambio. Porque yo no es por nada, pero incluso los libros de texto de los que tuvieron los mayores a los que veo ahora en los pequeños, es que se pierden. Es que hay un tema 9, y son 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Donde al final el niño se pierde porque dice, bueno, en realidad esto de qué es lo importante de aquí. Y tú lo resumes, como le hacía yo a Roque, se lo resumes en un folio. Volvemos al tema, claro, lo que pasa es que eso mueve millones y millones y millones de euros. La industria de los libros de texto, pero el trabajar, por ejemplo, por proyectos está demostrado que para los niños es muchísimo más didáctico, digamos, y como aprendizaje es muchísimo mejor. Pero claro, estamos en el mundo en que estamos, los libros hay que comprarlos, ¿no? Porque es el negocio. Y bueno, el que tenga dificultades tiene que buscar asociaciones. Claro, el tema es que en este país hubo un tiempo en que el asociacionismo pululó mucho, ¿no? Y después han quedado esas 3 o 4 donde hay personas que en su mayor parte, por no decir en su totalidad, lo conforman personas con el problema o con el trastorno, ¿vale? Y que a veces son eso, madres o padres coraje, que dicen, hay que salir, tenemos que luchar por esto, y que involucran a otros padres en la misma situación. Pero luego cuando nos vamos al rural, porque a veces en las ciudades es más fácil. Es más fácil, hay pero, más recursos. claro, pero en el rural, ¿cómo son capaces de llegar a esos medios? Es extremadamente difícil. Y son personas, y son personas que se pierden por el camino, lo cual es tremendamente triste, ¿no? Porque son personas, como tú acabas de decir, muy inteligentes, que podrían valer para cualquier otra actividad que no fuese relacionada con ese problema en concreto, y sin embargo son personas que se van a sentir frustradas toda su vida por no haber tenido una atención adecuada en sus primeros y a tiempo en sus primeros años de vida, ¿no? Que es muy importante, es que eso tenía que haber la figura en el colegio. Además, yo desde que, cuando tengo a Roque estaba en Agadix y en el gabinete, había padres que me llamaban a mí y me decían, mira, mi hijo tendrá dislexia, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Y digo, pero es increíble, o sea, esto es lo triste. Porque, porque un profesor que ve un texto de un niño de 6 años ya dice, aquí pasa algo, si tiene una formación. Claro, a mí me pasa ahora que yo, doy catequesis a unos niños, me entregaron las hojas el día que les pregunté y ya dije, bueno, este tiene un problema clarísimo. Unas letras, claro, porque ya vi vi las hojas y dije, uy, el otro que no es capaz de estar sentado 5 minutos, luego ves el maleducado también, ojo, no vayamos a confundir, ¿sabes? Pero el disléxico lo nota enseguida, o sea, y intentan decirte cosas y escriben al revés, o te lo dicen al revés, y dices, aquí hay algo. Claro, me gustaría saber, ¿los profesores se habrán dado cuenta? ¿Qué figura hay para detectar? De todas formas, yo quiero ser optimista. Porque, totalmente. Cuando yo empecé a investigar en dislexia, sobre el año 96, en España solo había 2 asociaciones de dislexia. La Asociación Catalana y una asociación en Madrid. La única que funcionaba era la catalana. Hoy todas las comunidades, incluso pues provincias de comunidades, es decir, tienen asociaciones de dislexia y se está haciendo visible el trastorno. Entonces, bueno, en ese sentido tenemos que ser optimistas. Sí, y además, no solo ser optimistas, es que me vas a permitir un abuso de confianza, pero por si de alguna manera sirve de ejemplo, no solo los que ha apuntado Pía, sino también el hecho de que tú eres disléxica. Yo soy disléxica, sí. Exacto, y es toda una profesora de universidad y además con un prestigio reconocido. Tiene una hija disléxica. Un hijo disléxico, ¿vale? Y yo quisiera, por mi parte, terminar mi intervención al menos, diciendo que lo fundamental, y decidme si es verdad o no, pero para mí yo pienso, como en todas las situaciones entre padres e hijos, que lo fundamental es la paciencia de los padres y la capacidad de los padres de intentar buscar ayuda
con las personas o los organismos adecuados en cada momento según el problema que tenga. En este caso, si es la dislexia, a través de Agadix. En el tema de de trastorno conductual, bueno, pues evidentemente yo voy a barrer para mi casa, que es aprenderaeducar.org Galicia, pero que busquen ayuda de profesionales y sobre todo que se armen de paciencia y de comprensión. Los chicos no son malos, se comportan mal en un momento determinado, o los chicos tienen un problema en un momento determinado, pero no son tontos. Exacto. Claro, yo creo que el profesorado debería comprender el problema y ponerse en el lugar del disléxico. Yo muchas veces cuando doy cursos, no sé si tenemos tiempo, pero bueno, siempre pongo la comparación del cojo. Cuando una persona tiene una pierna más corta que otra y tiene que llegar a un sitio y no llega a tiempo, pues no le castigamos y le hacemos recorrer ese camino 10 veces. En cambio, al disléxico, cuando falla en su escritura, cuando comete errores, lo castigamos mandándole escribir pues 10 veces esa palabra que ha escrito incorrectamente. Qué buen ejemplo. Y su problema es que él no puede hacerlo correctamente. Entonces, ponerse en el lugar del otro. El ejemplo que ponía Pía, de que les dictaban en catalán, pues es un ejemplo muy bueno, porque se ve la dificultad que tenemos cuando no dominamos ese lenguaje. Y bueno, por mi parte... Bueno, pues entonces rematamos aquí o programa, que xa se nos vai acabando o tempo. Bueno, agardo que polo menos puxéramos un pouco de luz a todos os pais, non, que teñen fillos que sufren deste trastorno, porque como estivemos vendo é algo que se se colla a tempo pois vai solucionando e ao final o neno pode facer o que lle dé a gana como outro calquera. Eso sí, tamén estivemos dicindo un pouquiño que son necesarias máis axudas quizás por parte da administración e incluso que se informe máis, non? Porque sí que existe moita desinformación e moitos pais que están perdidos e que non saben a onde acudir cando teñen un problema deste tipo. Bueno, moitas grazas, Concha. Gracias a ti, Alba. Moitas gracias, Pía. Gracias. E moitas gracias, Gracias Paula. a ti, Eva. E moitas grazas tamén a vos por estar con nos esta semana. Vémonos xa no seguinte programa. A Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Patrocinan este programa.